Bueno, el título de la ponencia, como se ha comentado, pues es el diálogo competitivo. Diálogo competitivo que, en un primer lugar, bueno, antes de empezar directamente a hablar de él, ya que se trata de un procedimiento regulado en la propia Ley de Contratos y en la Directiva Europea, tiene un porqué y tiene un antes y un después. Entonces, la relación del diálogo competitivo nace, pues, fundamentalmente del concepto contratación para la innovación. Contratación para la innovación que desde Europa, desde la Comisión Europea y desde la Unión Europea se ha pretendido como un instrumento para considerar, en este caso, una serie de principios fundamentales que trascienden a lo que es la pura contratación pública y trascienden a lo que es la pura compra pública, que en ese sentido, a lo largo de la charla, explicaremos un poco cuáles son esas razones, y se basa en tres principios fundamentales que podemos ver desde aquí. A raíz de la situación, por supuesto, de la crisis del COVID y de la situación que se ha presentado en Europa, conocemos todos y estamos a la orden del día con la impulsión de cantidades importantes de dinero, de financiación, con unos objetivos claros. Los objetivos claros que ha marcado Europa son impulsar la recuperación económica de la Unión Europea, mejorar la inversión pública y servir de instrumento para promover la transición hacia una economía ecológica y digital, algo que, bueno, a lo largo de toda esta jornada, especialistas como los ponentes que vais a tener, pues van a explicar con mucho más detalle. ¿Esto qué es? Es un instrumento para esas políticas implantarlas. Al final, efectivamente, tenemos financiación, vamos a tener proyectos, pero lógicamente hay que darles un cauce legal y hay que darles una ejecución que tiene que estar refrendada, lógicamente, por los instrumentos legales. Las directivas europeas de contratación pública, la última directiva ya traspuesta a nuestra ley de contratos, ya hablaba de un gasto público contenible y de la implantación de políticas públicas. Se pasaba de una contratación históricamente como instrumento de compra, todos conocéis y hemos conocido, pues sobre todo los que tenemos ya cierta edad, que las leyes de contratos lo que han servido han sido de manuales de compra, donde, si os acordáis, el precio, lógicamente, y la economía era el elemento fundamental, donde realmente lo que se buscaba era un ahorro y aquellas ofertas famosas, cuanto más baja mejor, y cuanto más baratas más economía. Con ese concepto es el que de alguna manera ha quedado trasnochado, o se pretende por lo menos que quede trasnochado, y la normativa en ese sentido avanza, pues porque desde la propia Unión Europea lo que se ha determinado y se ha observado es que ante los volúmenes de inversión pública que hay, estamos hablando de que en España en concreto estamos hablando del orden del 20% del Producto Interior Bruto, con lo cual hablamos de cantidades de dinero público que se manejan muy importantes. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que realmente ese concepto de compra pura y dura, de bienes, servicios y obras para las administraciones, se ha pasado a considerar como un instrumento de implementación de esas políticas que tienen que ir dirigidas, pues en este caso, a la mejora de los ciudadanos, a mejorar el interés público y a un concepto que ya todos conocéis y sobre todo los que estamos en este campo, de un principio de relación calidad-precio. Es decir, las ofertas ya económicas hay que empezar a pensar que ya no tienen ese objetivo de conseguir elementos, costes, obras baratas, sino que hay que conseguir, en primer lugar, productos o obras de gran calidad, con un precio, por supuesto, relacionado con esa calidad, pero que además deben ir orientadas a mejoras sociales de todo tipo. De ahí vienen un poco esa novedad en los criterios de adjudicación, donde desde el punto de vista medioambiental se deben incorporar ese tipo de requisitos, desde el punto de vista social también, desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera. Se entiende desde la propia directiva y desde la Comisión Europea que un instrumento muy importante para llevar a cabo este tipo de políticas es la contratación por innovación. Esa contratación por innovación, hay una comunicación de la Comisión Europea muy importante sobre esta materia, que da orientaciones, se publicó en el año 2021, probablemente pues ha pasado bastante desapercibida para todos los operadores, pero realmente es una especie de manual de funcionamiento de muchísima importancia de cara a cumplir con estos objetivos. Ahí se define un poco lo que se considera lo que es compra innovadora, el marco normativo, esa apertura esa apertura
de la contratación a innovadores y los nuevos procedimientos de contratación pública, ¿no? Y este mandato va dirigido, lógicamente, pues un poco en función, en este caso concreto, pues a todos los que de una manera u otra participamos en este proceso, que son los responsables de contratación, los usuarios finales que decíamos de esas soluciones, los responsables políticos, que tienen también gran importancia, y por supuesto los proveedores o las empresas que prestan esos servicios. Ese documento define de una manera un tanto compleja, bastante farragosa, lo que considera innovación. Si queréis lo leemos y si igual somos capaces entre todos de entender algo, porque realmente es tan amplio y tan variable lo que dice. Pero bueno, la directiva en su artículo 22, en el apartado 1, el punto 22, define la contratación de innovación como una introducción de un producto, servicio o procesos nuevos o significativamente mejorados que incluye, aunque no se limita a ellos, los procesos de producción, edificación o construcción, en fin, ya veis que va metiendo un poco todo, bienes, servicios, obras, un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización de prácticas empresariales, la organización del lugar del trabajo, las relaciones exteriores, entre otros con el objetivo de ayudar a resolver desafíos de la sociedad o apoyar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Bueno, da para una ponencia o para más de una ponencia durante más de un día, ¿no? Entonces, en definitiva, a partir de ahí, pues hay un poco que ir delimitando y viendo un poco qué se considera innovación, qué no es innovación y cómo podemos utilizar estos instrumentos para efectivamente implantar esas políticas públicas de mejora, ¿no? En definitiva, se ha ido ya definiendo un poco lo que puede ser innovación a través de dos procesos, que es la compra de procesos de innovación con resultado y la compra de los resultados de innovación. Por definirlo un poco rápidamente, para no extenderme demasiado, esas formas de definir la compra de innovación con resultados, pues por un lado estaría en el primer caso que la Administración describe una necesidad, lo que lleva a las empresas y a los investigadores a desarrollar productos, servicios o procesos innovadores que aún no existen en el mercado para satisfacerla. Ya tenemos la primera esa definición, luego veremos el instrumento, cuál puede ser para llevar a cabo este cumplimiento de esta definición, pero bueno, vemos ya cuál puede ser uno de los primeros campos donde la innovación tiene mucho juego. Y el otro concepto, la otra definición sería la compra de los resultados de la innovación, que supondría que la Administración, el comprador público en este caso, el concepto europeo, en lugar de comprar productos comercialmente disponibles, actúa como pionero y compra un producto, servicio o proceso nuevo en el mercado que incluye características sustancialmente nuevas. Bueno, por tanto, vemos un poco donde ya con esos dos conceptos podemos ir centrando lo que vamos a llamar o vamos a considerar lo que pueden ser procesos innovadores. Volvemos al inicio de lo que os decía. ¿Por qué contratar innovación? Es un poco lo que el propio documento señala, ¿no? Pues por lo que apuntábamos anteriormente. Fundamentalmente por impulsar la recuperación económica, la transición digital y la resiliencia. Bueno, estos términos que ya estamos todos familiarizados con ellos desde la pandemia, bueno, pues es un poco el objetivo de esa compra innovadora. Desde el punto de vista de la inversión pública, claro, es un poco lo que solemos comentar entre nosotros, ¿no? La solución innovadora. No hay que hacer innovación por hacer, es decir, ni por ser más moderno, ni por ser diferente. O sea, la innovación tiene un objetivo. Además de estos grandes objetivos, tiene un objetivo directo. Y el objetivo directo es que hay que conseguir resultados similares o incluso mejores. Es decir, no hay hacer innovación es importante, pero la innovación tiene que ir dirigida a esos objetivos. En ese sentido, he preparado... simplemente para que conozcáis un poco por encima una serie de ejemplos, dos ejemplos en Europa y uno en este caso concreto en nuestra propia ciudad, sobre lo que ha podido ser la innovación y los resultados que ha tenido desde el punto de vista de lo que estamos comentando, ¿no? En concreto, por ejemplo, en la ciudad de Vilna, una planta de cogeneración, ante un problema y una situación que se tenía. Vilna es la capital de Lituania, con 554.000 habitantes, una provincia de 838.000 habitantes, donde se plantea un poco los tres ejemplos para que vierais un poco cuál era el supuesto, cuál era el planteamiento y cuál era la solución que se ha dado a través de procesos innovadores. El supuesto, pues las importaciones de gas suponían unos costes de calefacción muy altos para los ciudadanos. Había una gran dependencia del consumo del gas,
con grave perjuicio para el medio ambiente y a causa de emisiones muy elevadas de CO2. Por lo tanto, pues, bueno, el problema era muy claro, una zona fría, con una necesidad de uso de calefacción muy alta, con unos costes carísimos de energéticos y además con unos consumos y una afección al medio ambiente muy grande. El planteamiento, pues una vez de utilizar uno de los procedimientos que vamos a luego entrar con más detalle de contratación, se decidió invertir en una instalación innovadora que generara energía eólica y reduciera su dependencia de la importación de gas y la huella de carbono. El proyecto se hizo con cierta urgencia, se licitó y se ejecutó en un año y se construyó una planta de cogeneración compuesta por una instalación de residuos y 2 sistemas de biocombustible. La financiación fue con fondos europeos y se pidió también un préstamo al Banco Europeo de Inversiones, pero la financiación fue europea. El resultado, a la fecha, esto se ejecutó hace 4 años, el 40% de la población satisface su demanda energética con menos emisiones de CO2, habiendo disminuido las mismas en torno a 436.000 toneladas año. Y los precios del pago de la calefacción para los ciudadanos se ha reducido en un 20%. O sea, es decir, vemos cómo la innovación no solo es una cuestión caprichosa ni moderna, sino que efectivamente se pueden obtener resultados importantes tanto para la Administración como para los ciudadanos. Otro elemento relacionado con el agua muy interesante era la protección de abastecimiento de agua por consecuencia de la fabricación de monedas en la fábrica de moneda y timbre de Austria. El supuesto que tenían es que, y bueno, si digo alguna cosa estando Elena y compañía delante, que no he pasado, perdón. Me corregís, pero vamos, el supuesto era que el contenido químico del agua residual generada por la fábrica de la Casa de Moneda de Austria superaba los límites legales con grandes diferencias. La Agencia de Contratación Federal, que era un poco el órgano de contratación, la entidad que administra esa Casa de Moneda y Timbre, puso en marcha un procedimiento de contratación en 3 fases para hallar una solución innovadora a este problema. Se incluyeron en los pliegos objetivos precisos en relación con el tratamiento del agua. El resultado, se llegó a una solución por el que el mecanismo de evaporación de vacío, fácil de instalar, seleccionado, filtraba una amplia variedad de partículas metálicas, galvánicas, de fotografía, impresoras, productos farmacéuticos, etcétera, mecanismo que es apto para diversas industrias. Y el resultado fue que la necesidad de agua en el proceso de elaboración se redujo nada más y nada menos que en un 97%, con ahorro de 4 millones de litros de agua al año. Es decir, esos procesos innovadores, que más adelante entraremos con más detalle, hacen que mediante estos sistemas podamos llegar a contratar y a mejorar y a conseguir una serie de objetivos que por procedimientos ordinarios, como todos sabéis, al no tener definidas ni siquiera el objeto del contrato, ni siquiera las incertidumbres, son difíciles de hacer por procedimientos ordinarios. Finalmente, como ejemplo, la construcción del Museo Guggenheim tuvo un procedimiento innovador muy importante. Bueno, conocéis todos el supuesto, la construcción del museo, aparte de construirse en una zona industrial contaminada, con mucha complejidad, el problema de la innovación no fue ahí, fue precisamente por las explicaciones técnicas que detalló Gehry respecto a la forma, tamaño y materiales a utilizar, y en concreto la parte más complicada, el revestimiento de titanio curvado, la forma y el color que debía soportar los rigores del sol y el viento. Ya habían tenido alguna experiencia, en concreto en Los Ángeles, con el museo que se había realizado, que daba muchos problemas en relación con la refracción del sol, etcétera, etcétera. El planteamiento, debido a la complejidad matemática de esas formas curvilíneas que todos habéis visto afortunadamente en Bilbao y lo estupendas que son, proyectadas por Gehry, los contratistas utilizaron la innovación en el proceso de producción y construcción y emplearon un software que inicialmente utilizado en la industria aeroespacial CATIA, que se denomina así, si alguno tenéis interés, para calcular tamaño, cortar y plegar los paneles del titanio. Bueno, esta solución, como no hay más que verla, por supuesto, los efectos y las consecuencias que ha tenido, esta digitalización en ese proceso de diseño, producción y construcción y el uso de esos paneles ultrafinos revolucionaron el mundo de la construcción, como sabéis todos, y la empresa que cortó y entregó el revestimiento de titanio tuvo un reconocimiento y éxito a nivel mundial. Bien, en definitiva, como recomendación final, antes de entrar ya en el diálogo competitivo propiamente dicho, bueno, en Europa se dice que start small, scale fast, es decir, hay que empezar poco a poco, hay que ir ampliando, pero lógicamente hay que definir los temas en los que realmente hay que hacer innovación, por supuesto medio ambiente, cambio climático, sanidad, aguas, campos donde efectivamente hay muchas posibilidades de hacer. En relación con todo esto, entramos ya directamente un poco en lo que es la cuestión directa, los procedimientos que se reflejan
los procedimientos que se reflejan en la propia ley de contratos, producto de la transposición de la directiva europea, pues son los que todos conocéis y creo que la mayoría estáis habituados a trabajar con ellos. El procedimiento restringido, la licitación con negociación, el concurso proyectos y a partir de aquí entra la Asociación para la Innovación, la compra pública innovadora y el diálogo competitivo. El diálogo competitivo, en definitiva, tiene una regulación muy breve, muy corta, muy parca. Es algo que los operadores en esta materia coincidimos. La ley, estos 3 procedimientos complejos para grandes inversiones y además para como estamos hablando, proyectos complejos, realmente se despacha estos 3 procedimientos en 10 artículos de la ley, lo cual, pues, lógicamente, las opiniones son bastante diversas. Hay quien dice que es muy parco y, por otro lado, esa parquedad lo que hace es que da a la Administración o al operador económico un margen de maniobra que en un procedimiento ordinario no tendría y que en estos procedimientos puede utilizarlo siempre y cuando se respeten los principios de la contratación pública. Pero bueno, esa es una de las grandes ventajas que ahora comentaremos, que desde ese punto de vista creo que los que hemos tenido la experiencia de poder utilizarlos hemos deducido. ¿La característica cuál es? Pues que hay una mesa especial de diálogo competitivo formada por una serie de expertos en la materia que seleccionan unos candidatos previa solicitud de estos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Lo hablábamos un poco al principio con la definición de lo que era la innovación, por eso viene tan unido el proceso a la innovación. Hay que desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer necesidades. Unas necesidades servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. Es decir, el primer elemento fundamental a la hora de utilizar un procedimiento de esta naturaleza de innovación con la flexibilidad que tiene es que se tiene que tratar de entrada de un problema complejo. Es decir, los ejemplos que hemos puesto son complejos, los que tenemos nosotros y en concreto el de la planta depuradora de Muskiz que vamos a ver y que vamos a analizar y que vamos a comentar era un problema complejo y esos problemas complejos no hay una solución en principio en el mercado conocida, no puedes utilizar un procedimiento ordinario abierto o de los que habitualmente utilizamos porque no tenemos definidas las condiciones, porque hay una serie de temas que hay que negociar, porque no podemos en principio establecer ni siquiera en ocasiones el precio. Entonces, esa dificultad hace que tengamos que utilizar procedimientos de esta naturaleza que sí desde ahora, y recomiendo que se utilicen, por supuesto, y animo a los que tengan que hacerlo, pero sí requiere un esfuerzo humano, un esfuerzo de trabajo muy importante. O sea, no tiene nada que ver la licitación de un procedimiento ordinario, donde las cosas están más o menos marcadas y muy regladas, con la necesidad de elaborar todo un documento descriptivo, que es un poco donde tiene que venir todas las intenciones de la contratación pública, todas las reglas del juego, todas las cuestiones. Es realmente exigente, pero lógicamente el resultado, pues yo creo que satisface con mucho eso. Esa posibilidad de participar ante ese problema, ese problema que lanzamos al mercado, cuando tenemos un problema, una cuestión, como acabamos de ver en esos ejemplos, lanzamos al mercado, cualquier empresa interesada puede perfectamente presentar su solicitud de participación. Tiene un elemento diferente y muy interesante por la experiencia nuestra también, y es que se pueden establecer primas y compensaciones en ese documento descriptivo que he dicho, para que todo el esfuerzo que hagan estas empresas o que hagan estos licitadores a la hora de buscar soluciones tecnológicas nuevas, proyectos nuevos, en fin, todos esos estudios, esas primas o compensaciones son abonadas a los que superen esa fase. El diálogo, en ese sentido, por centrarnos ya en el elemento concreto, no vamos a entrar en la definición legal, que como os he dicho aparece en los artículos ahí, pero no deja de ser simplemente una referencia legal y no da muchas más explicaciones de cómo hacerlo, por lo tanto requiere, pues de alguna manera, lo que estamos diciendo, ¿no? El empezar y trabajar y desarrollar en ese documento descriptivo todas tus necesidades y todas las reglas de juego jurídico-económicas con el cumplimiento de esos principios. El caso concreto de Muskiz, partíamos de un punto de partida
que había un problema existente en la EDAR de Muskiz. Para los que no sepáis, es una depuradora relativamente pequeña, pero en una zona muy compleja, se trata de un caudal de carga superior a lo que debería soportar, lo que conlleva vertidos no adecuados al cauce del río Barbadún, que es un río que desemboca en una playa, en la playa de la Arena, en la zona de... Y es una depuradora pues que tiene la refinería de Petronor a un lado, tiene una zona sensible como es el Barbadún, con una desembocadura en una playa que se utiliza en verano y que es tal, tiene una autovía, la autovía de Cantabria, tal, en fin, está ubicada en un sitio muy complejo, y la solución que necesitábamos era complicada, de ahí estuvimos dándole vueltas, estudiando un poco qué se podía hacer, y entonces, bueno, ante el planteamiento de nuestros servicios técnicos en ese sentido, se había realizado un estudio de alternativas para su aplicación por tratamientos convencionales y se descartaron esas alternativas que se les daban, y entonces es cuando se tomó la decisión de abrir un poco al mercado, plantear soluciones que podían mejorar o podían dar solución a esta cuestión. Había dos problemas importantísimos dentro de este problema, y era que las dos cuestiones a tener en cuenta eran que había la necesidad de seguir tratando el influente, como mínimo con los mismos rendimientos, ya que se estaba depurando exactamente igual, había que ejecutar los trabajos, las obras y el sistema, manteniendo la planta, digamos, a 100% de trabajo. Y en lo que os he comentado antes, por razones urbanísticas y de ubicación, había una escasa disponibilidad de espacio, muy complicada. El problema de esta edad, como habíamos dicho anteriormente, tenía un caudal y una carga superior, lo que producía vertidos, y esos estudios que se hicieron de alternativas y de procesos convencionales no valían. Tenía los dos problemas que acabo de apuntar, y entonces esos procedimientos de contratación, nos encontramos con que teníamos los procedimientos de contratación al uso, es decir, procedimiento ordinario, donde, ante esas incertidumbres que os estoy planteando, difícil es plasmar en un pliego de condiciones lo que quieres pedir al mercado cuando casi ni tú mismo lo sabes, ¿no? Por lo tanto, pues te obliga de entrada a ir descartando ese tipo de procedimientos, porque no. La Asociación para la Innovación, que no vamos a entrar en ello porque tampoco era, porque no se trataba de asociarse con ningún empresario para repartir beneficios, luego conseguir en el mercado una serie de patentes y tal, no era la cuestión. Y entonces nos quedaba un poco pues la definición de lo que es la ponencia de hoy, ¿no? Quedaba un procedimiento que era el diálogo competitivo, del que, bueno, sabíamos bastante poco. En el Estado había habido algún procedimiento, no en temas de agua ni en temas de esta naturaleza, temas más complejos, en Canarias en concreto, pero realmente tuvimos que de alguna manera apostar por ello. Y decidimos que podía ser una forma de intentar dar solución a esta cuestión y ser pioneros en ese sentido, a ver qué ocurría, ¿no? Nos pusimos a ello y, bueno, como he comentado ya en esta filmina, nos pusimos a ello, y hoy es el día que tenemos que reconocer que es un procedimiento, pues que parece ser que ha resuelto el problema o va a resolver el problema, se está en ejecución ahora, pero lo que es el proceso de selección de contratistas, el proceso de cómo se gestionó la adjudicación, de los requisitos de los contratistas, de la solución al final a la que se llegó, pues entendemos que como procedimiento como tal, realmente ha sido un procedimiento muy interesante y desde luego que yo, como decía antes, animo desde ahora a que en cuestiones complejas que en el mundo del agua, a mí por lo menos me lo parecen casi todas, es decir, que creo que es un procedimiento al que merece la pena explorar y que merece la pena que indagamos en él. ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué es lo que decimos? ¿Y qué ventajas? Pues tiene un gran margen de negociación. Creo que es algo que, en general, pues yo creo que a vosotros como especialistas y técnicos creo que os gusta. Yo creo que el técnico pueda explorar, pueda negociar, pueda ver diferentes opciones. Creo que es algo que enriquece al técnico, enriquece a la administración y enriquece al resultado, lo cual nos permite precisamente el utilizar esa negociación en procedimientos muy generalmente, además, de mucho importe, con lo cual, pues bueno, de alguna manera algo que está en la ley, pues realmente está muy limitado. Aquí, con este procedimiento nos lo permite. Sí recomendaría que, dada la escueta regulación legal, ese documento descriptivo, nosotros también, lógicamente, como en ese sentido, pues
pues como fue la primera vez, pues nada se hace bien la primera vez, ¿no? Y hubo algunos aspectos que efectivamente no se regularon con el detalle que se tenía que haber regulado, lo cual es lógico, con cualquier proceso nuevo que se inicia, pues no lo vas a ir. Lo que sí desde ahora sí os recomiendo, a la vista del tiempo transcurrido y de que está en plena ejecución, ese documento descriptivo debe intentar ser la lex contractus, la ley del contrato, sin lugar a dudas, y reflejar en ese documento todas aquellas cosas que se os puedan ocurrir y hasta las que no se os ocurran, porque realmente lo que luego va a dar problemas precisamente es que si a falta de esa regulación en el documento descriptivo entramos en un campo de incertidumbres que lo único que pueden generar son problemas. Entonces, por tanto, hacer hincapié en eso, en el documento descriptivo. No es un pliego técnico donde realmente al final, aunque dejemos cosas, siempre hay posibilidades de solucionar. El documento descriptivo es un documento mucho más ambicioso, mucho más complejo, al que realmente merece la pena dedicarle esfuerzos en todos los sentidos. Pero tiene una gran flexibilidad, como otra ventaja más, a la hora de desarrollar todo el proceso. Todo el proceso, la mesa especial del diálogo competitivo que os comentaba, pues realmente tiene un margen, no voy a decir absoluto, porque está precisamente coartada por estos principios que vemos ahora. Pero bueno, que son principios que en definitiva sirven para todas las licitaciones públicas y para toda la contratación pública. Claro, esos principios que hay que respetar son la igualdad de trato y no discriminación entre las diferentes empresas interesadas durante todo el proceso. No modificar, lógicamente, aspectos sustanciales del documento descriptivo una vez de que ya se ha entregado. Es decir, no podemos intentar resolver el problema de Muskiz con una solución que realmente no figure ni siquiera desde el inicio, ¿no? Es decir, hay libertad y hay margen, pero lógicamente siempre con esas pautas, ¿no? Hay que mantener el secreto de las soluciones que se proponen. Cada empresa, lógicamente, y cada operador viene con su solución, estudia, la trabaja, la define y, lógicamente, se exige una confidencialidad en ese sentido por parte de la Mesa Especial de Diálogo Competitivo en cuanto al conocimiento del resto de los competidores sobre la materia. Y todo esto, desde el punto de vista legal ya, pues dejarlo constancia en actas, en todos los documentos que sean necesarios para que efectivamente... El documento de formalización, ya que no hay pliegos, es el que hay que firmar. Indico ahí que tiene una relevancia especial, pero que realmente pues es un documento que al final es la ley del contrato y por lo tanto es la que nos va a regir todo el proceso de ejecución. Bueno, aquí las diferentes fases que, no sé qué tal voy de tiempo, las diferentes fases que se establecieron en ese documento. Es una primera fase de licitación y selección de soluciones. Realmente en un primer momento teníamos una estimación, además, más o menos de cifras, con lo cual tampoco era algo determinante. En esa segunda fase de diálogo competitivo y adjudicación establecimos lo que os decía en un principio, una serie de primas precisamente a la aportación de las diferentes empresas. Establecimos, en este caso, una cantidad de 400.000 euros a repartirse entre las tres primeras empresas seleccionadas y que fueran descartadas para la solución final. Y en ese sentido, pues es verdad que todos los procedimientos que se recibieron, todas las ofertas que se recibieron fueron ofertas de mucha calidad, ofertas muy estudiadas, muy trabajosas, dentro sobre todo de esa complejidad que había. Y luego se establecieron una serie es un contrato mixto, complejo, de ejecución, por lo que os decía, no solo por la solución, sino porque llevaba proyecto de obra, llevaba construcción y llevaba un año de explotación con posterioridad a la finalización de la construcción. Y durante la ejecución, como hemos comentado antes, un elemento importante, había que mantener la planta en pleno funcionamiento. Hay gente que me está mirando y que, bueno, es que sabe de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, efectivamente, a partir de la selección de los diferentes contratistas y de la solución final, el proceso vuelve un poco al cauce ordinario. Es decir, la innovación aquí fundamentalmente no está en el resultado, está más en el proceso. Es decir, al final luego lo que es la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la explotación
de alguna manera se sale un poco del procedimiento ordinario de la ley de contratos y indirectamente vuelve, porque ya estamos hablando de ejecución de obra, que realmente ya el diálogo competitivo hay poco o nada tiene que decir. Si está bien regulado en el documento descriptivo y en los pliegos correspondientes y en la oferta presentada por el licitador adjudicatario, no tiene por qué generar ningún problema. Bueno, las diferentes fases con los proyectos lo veis aquí con los importes que son, y el total se licitó por 15 millones. Las fases un poco si os interesa, por plazos, pues fueron en un primer plazo hubo un desarrollo de las propuestas seleccionadas con el diálogo que fueron de 5 meses, luego se hizo una entrega de un proyecto, una entrega inicial, proyecto que luego se supervisó, hubo una corrección otra vez, análisis y evaluación de las ofertas según criterios de apertura, en fin. En definitiva, lo que veis es que es un proceso dinámico, es un proceso vivo, es un proceso mucho más, como veis, mucho más flexible que la licitación ordinaria, y que en ese sentido, bueno, pues hemos conseguido con este procedimiento del diálogo competitivo resolver un problema importante, un problema que nos acuciaba en todos los sentidos, tanto por la situación de la planta como por su ubicación y por lo difícil de ejecutar los trabajos en ese entorno, y los resultados desde el punto de vista de la contratación pública, desde el punto de vista del interés, pues realmente creemos que han sido muy satisfactorios. En ese sentido, bueno, pues si queréis por más información, se presentaron para conocimiento más que nada aquí anterior. Las ofertas presentadas ya para conocimiento un poco de todos los ponentes, como veo mucha gente muy conocida y de estas empresas, bueno, pues las ofertas que se presentaron fueron las formadas por la UTE Acciona Agua con Acciona Construcción, la aplica número 2 se presentó por DRACE, la oferta tercera fue por Dragados, la UTE Sobrinos Sabadam, la 5 la UTE Ferrovial Agroman con Cadagua, la UTE 6 la UTE FCC Aqualea Vicam, la UTE 7 UTE Global Omnium con Asaser y Viuda de Sainz y la aplica número 8 Suez. Bueno, en definitiva, sin entrar en detalles, la conclusión es que, bueno, pues que ya veis que en principio la concurrencia fue grande, no sé si están todos los que son o son todos los que están, pero realmente no cabe duda de que el proceso fue muy interesante para todos los participantes. Insisto en que a los seleccionados en una primera fase sus proyectos fueron abonados, con lo cual yo creo que los propios licitadores no adjudicatarios pues que estuvieron de alguna manera encantados, entre comillas, de haber por lo menos participado, porque de alguna manera sus trabajos eso quiere decir que tiene una llamada al mercado también muy atractiva, ya que a veces preguntamos al mercado y a veces insistimos en el mercado, pero no ofrecemos nada, con lo cual pues lógicamente también la dedicación a los trabajos son los que son. En este caso, al primar mediante esas primas, esos premios, al primar esos trabajos, los proyectos, yo realmente lo que oía a los expertos en la mesa de diálogo es que las ofertas fueron todas muy buenas. Al final se apostó por una de ellas en concreto. En el caso concreto fue con Acciona Agua y Acciona Construcción, para que lo sepáis, pero realmente las ofertas presentadas por todos los licitadores fueron francamente buenas. Y bueno, pues un poco aquí es donde dejo abierto un poco ese mensaje a todos los que estamos en este mundo de la contratación pública, en este caso del agua, pues que realmente exploréis estos sistemas, y que ante esos problemas complejos que a veces nos encontramos en todo este mundo del agua que estamos comentando ahora y que mis compañeros más adelante profundizarán más, entiendo que hay procedimientos en la ley que debemos conocer. Muchas veces es una excusa muy típica, ¿no? Es que la ley no nos permite hacer nada, ¿no? Con la ley de contratos actual, no, realmente no es así tampoco, realmente cumpliendo esos principios que hemos dicho fundamentales de la contratación pública, de transparencia, igualdad entre los licitadores, concurrencia, etcétera, tenemos instrumentos para que toda esta financiación europea, para que todos estos proyectos ambiciosos, para que todas estas cosas tan ilusionantes que están viniendo, podamos llevarlas a cabo. Muchas gracias.